Noche cerrada, muy fría, en la sierra de Durango. La cabaña de madera y techo de lámina respira con cada ráfaga que baja del pinar. La nieve fina humedece los peldaños y deja un olor metálico. Dentro, don Ernesto revisa las trancas. Hierro contra madera, 2 tornillos nuevos, la cadena recién colocada. En el cuarto del fondo, Julián aprieta una cobija hasta hacerse pequeño. Evita mirar las sombras que entran por las rendijas. Primero se oye un murmullo, como misa en susurro. Luego aparecen las luces, antorchas levantadas, 12, quizá más, rodeando la casa en semicírculo. Hay capuchas rojas, botas y cuchillos que devuelven destellos. Nadie grita. Una sola voz, curtida por el frío, ordena con calma que abran en nombre del Altísimo. Ernesto cierra los ojos, cuenta 3 latidos y le pide al muchacho que permanezca detrás del sofá, lejos de la ventana. Un golpe seco interrumpe cualquier cálculo. La puerta vibra. El corazón de Ernesto sincroniza con el tablón. Huele a resina, a cuero húmedo y a sudor contenido. Mira el reloj de pared, 24 de diciembre, 22:41. Nadie visita un hogar a esa hora con velas encendidas y espadas antiguas, salvo quien no quiere hablar. Responde: hay un niño aquí, no rompan nada. Silencio. La voz vuelve, más cerca. No venimos por la casa. Pronuncian el nombre del menor, claro, sin vacilar. Julián se encoge. Tiene 13 años. Manos finas con cicatrices viejas y un lunar irregular en el brazo que encendió rumores meses atrás. Ernesto, que aprendió a no discutir con habladurías, coloca una silla bajo la manija para resistir otra embestida. Antes de fijarla, mira al chico. Su mirada no pregunta, pide que alguien se quede. El hombre asiente sin palabras. Una pausa mínima abre espacio a quien escucha. Si eres apasionado por historias como esta, suscríbete, activa la campana y cuéntanos en los comentarios cuál fue tu peor experiencia en la vida. Vuelve el silencio. Afuera, los pasos se ordenan como si alguien marcara tiempos. 2 figuras se adelantan. Una carga un estuche de madera al pecho, sujeto con cintas negras. La voz grave, que ahora parece de un solo anciano, dice: traigan la reliquia. Ernesto traga saliva. La palabra no es de su mundo. Piensa en la primaria de Torreón, en la tarde en que vio un video que todavía le quema los ojos y aprieta los dedos hasta blanquear los nudillos. No hay policía a 15 kilómetros, ni señal en el teléfono. Respira hondo para que el aire no tiemble. Mueve la silla, ajusta la cadena y recorre con la yema el borde de la cerradura, buscando astillas que cedan. Otro golpe. La bisagra inferior cruje como rama helada. El anciano repite el nombre del menor y promete que no habrá dolor si todo se hace rápido. Ernesto gira el rostro hacia el pasillo, donde se adivina el bulto del muchacho detrás del sofá. La casa parece encogerse. Una llave entra desde afuera y contra lógica empieza a girar en la cerradura. El sonido metálico avanzó despacio, como si alguien desde afuera conociera cada vuelta de la cerradura. Ernesto contuvo la respiración y antes de que el mecanismo cediera, empujó la silla contra la puerta. El mueble rechinó, la cadena se tensó y la llave quedó atrapada sin poder girar del todo. Afuera hubo un murmullo inquieto, pasos desordenados y la voz del anciano albino volvió a elevarse. No pueden esconder lo que ya fue señalado desde su nacimiento. En la penumbra de la sala, Julián temblaba. Sus dedos acariciaban sin querer el lunar en su brazo izquierdo, esa mancha extraña que meses antes había provocado tantas discusiones. Ernesto recordó el día exacto en que lo vio por primera vez, cuando aún dirigía la escuela en Torreón. El niño había llegado con la ropa desgastada y la piel marcada por cicatrices recientes. No hablaba, pero sus ojos, grandes y hundidos, revelaban miedo constante. Era imposible ignorar la fragilidad de aquel cuerpo y al mismo tiempo la dureza de las huellas que cargaba. Fue en una reunión con los maestros cuando lo notaron.
una marca irregular, oscura, semejante a 3 cifras encadenadas. Los profesores cuchichearon, algunos con gesto de espanto, otros con mal disimulada curiosidad. La madre, doña Ramona, mujer corpulenta de voz fuerte, reaccionó con furia. Ese lunar es prueba de la maldad que le dejaron al nacer, y yo voy a sacársela con golpes, como me enseñaron a mí. Sus palabras quedaron flotando en la sala, impregnadas del olor a sudor y perfume barato. Ernesto sintió entonces un nudo en el estómago, no por la marca, sino por la frialdad con que ella hablaba de su propio hijo. Desde esa tarde, la tensión creció. Doña Ramona aparecía en la escuela gritando, repitiendo que su hijo era engendro y que ella lo corregiría a su manera. Los vecinos murmuraban detrás de las cortinas. Algunos aseguraban haber visto a Julián rezando solo en rincones oscuros. Otros decían que escuchaban pasos dobles en los pasillos cuando el niño estaba en clase. Rumores que parecían cuentos de pueblo, pero que a Ernesto comenzaron a resultarle incómodos cuando llegó a sus manos el primer video de las cámaras. En esas imágenes, Julián aparecía sentado en el aula, inmóvil, con la mirada perdida. Pero en el mismo instante, otra cámara lo mostraba en la biblioteca, de rodillas frente a un libro viejo, murmurando frases incomprensibles. El director parpadeó varias veces, creyendo en un error técnico. Pero no, ahí estaba, 2 veces, idéntico, respirando en lugares distintos. Esa contradicción lo dejó helado. Fue entonces cuando comprendió que algo más oscuro rondaba alrededor del chico. Esa noche, en la cabaña, mientras los golpes insistían en la puerta y el anciano repetía el nombre de Julián, Ernesto sintió el mismo escalofrío que lo atravesó la primera vez que vio esas grabaciones. No sabía si lo que había presenciado era un engaño de sus sentidos, una coincidencia imposible o la evidencia de algo que jamás sabría explicar. Pero lo que sí entendía, con absoluta certeza, era que aquellos hombres afuera no habían viajado hasta la sierra solo por superstición. Ellos sabían lo mismo que él había visto y eso los había traído hasta aquí. El silencio de los encapuchados duró apenas segundos. Después, un golpe más fuerte hizo vibrar la estructura entera. Julián apretó los labios y miró al hombre que lo protegía. Ernesto se inclinó y, con un hilo de voz, le prometió: «Nada te va a pasar mientras yo esté aquí». Afuera, la voz del albino ordenó preparar fuego para romper la entrada. La madera crujió como si gritara: «Quédate hasta el final», porque lo que estaba por descubrir Ernesto esa noche cambiaría para siempre la manera en que entendía al niño que había jurado proteger. La cadena de la puerta resistía, pero cada nuevo golpe hacía que los clavos de la pared temblaran. Ernesto sabía que no faltaba mucho para que cediera. En ese instante, un olor a humo penetró por las rendijas. Afuera habían encendido ramas secas y resina para apurar la entrada. Julián escondió la cara contra el respaldo del sofá, respirando entrecortado. El hombre se inclinó para tranquilizarlo, pero en sus recuerdos aún retumbaba la voz de aquella mujer corpulenta que había sido su madre. Semanas atrás, cuando todavía vivían en Torreón, la señora Ramona había sido citada por Ernesto en la dirección de la escuela. Él pensaba hablarle de las cicatrices, del bajo rendimiento de Julián, de la necesidad de atenderlo con un médico. En cambio, lo que presenció fue una escena que nunca olvidaría. La mujer irrumpió en el despacho, se acomodó la falda y lo encaró con desprecio. «No me venga con sermones, director. Ese niño es problemático, igual que lo fue su padre. A golpes me criaron y mire qué derecha salí. Prefiero reventarlo a cintarazos antes que verlo perdido». Ernesto intentó mantener la calma. En la mesa tenía las fotografías de las cámaras de seguridad. Le habló con voz firme, procurando que no notara el temblor en sus manos. «No se trata de rumores ni de métodos de crianza, señora. Aquí hay hechos.
pruebas que no puedo ignorar. Su hijo aparece en dos lugares distintos al mismo tiempo. Usted tiene que explicarlo. Ella soltó una carcajada nerviosa, seca, que se transformó en insulto. ¿Acaso quiere que le diga que parí gemelos? ¿Va a creer en brujerías? Ese niño es maldito y lo voy a corregir como a mí me corrigieron. No me venga con pedagogía de universidad barata. Las venas de su cuello se marcaron, su cara se puso roja. De golpe se llevó la mano al pecho. El director alcanzó a dar un paso para sujetarla, pero fue inútil. Cayó frente a él, fulminada. El murmullo de los maestros atrajo a media escuela. Gritos, pasos, teléfonos buscando ambulancia. Nada sirvió. Ramona quedó tendida, inmóvil, y la noticia se propagó en el barrio como pólvora. Para unos fue castigo divino, para otros un alivio. Para Ernesto un nuevo enigma. Porque en ese mismo momento, mientras cubrían el cuerpo de la mujer, él levantó la vista hacia el pasillo y vio a Julián de pie, observándolo. Lo extraño fue su mirada. No era de miedo ni de tristeza, sino de una calma desconcertante, como si supiera que todo estaba decidido desde antes. Esa imagen regresó ahora, en la cabaña de la sierra, mientras el fuego crepitaba y las sombras de los encapuchados se estiraban contra las ventanas. El eco del nombre de Julián resonaba como sentencia en la boca del anciano albino. Ernesto apretó la mandíbula, sabiendo que lo que había comenzado en aquella escuela no se había detenido con la muerte de su madre. Afuera, una voz ordenó: «Traigan el martillo, abran de una vez». El siguiente golpe hizo saltar la cadena y la puerta se abrió apenas unos centímetros, dejando entrar una ráfaga helada y el resplandor de las antorchas. El aire helado entró como cuchilla por la rendija que se abrió en la puerta. La silla cedió unos centímetros y el resplandor anaranjado de las antorchas iluminó la sala. Julián gimió ahogado y se encogió más detrás del sofá. Ernesto, con el corazón latiendo en las sienes, sostuvo el mueble contra la entrada, aunque sabía que resistir era cuestión de minutos. Afuera, los hombres coreaban rezos cortos, un murmullo grave que se mezclaba con el chasquido del fuego. Ese mismo murmullo, casi idéntico, lo había escuchado meses atrás en la escuela, cuando llegó a sus manos la grabación que lo atormentaría desde entonces. Aquel día, sentado en la dirección, revisaba rutinas de disciplina cuando un maestro entró alterado con un DVD en la mano. «Tiene que ver esto», le dijo. En la pantalla apareció Julián en el aula, quieto, mirando el pizarrón. Nada extraño. Pero al cambiar de cámara, en ese mismo minuto, la imagen mostraba al mismo niño, idéntico, en la biblioteca, arrodillado frente a un libro viejo con tapas negras. Ernesto retrocedió la grabación varias veces. Revisó horarios, comparó ángulos, incluso pidió otra copia. El resultado siempre era el mismo: dos Julián coexistiendo, respirando al mismo tiempo en lugares distintos. No era un juego de edición ni un error de sistema. El sudor le corría por la nuca al comprender que no tenía manera de explicarlo. Llamó al chico a su oficina y lo sentó frente a él. El menor permaneció callado, con la mirada fija en sus zapatos, como si supiera exactamente lo que el director había visto. «¿Dónde estabas ayer?», preguntó Ernesto con voz firme. «En la clase, señor», respondió apenas audible. El tono no tenía ni una pizca de duda. Esa seguridad lo inquietó más que las imágenes. Esa noche apenas pudo dormir. El eco del murmullo que salía de los labios del niño en la biblioteca lo acompañó como zumbido. Palabras que no reconocía, pero que parecían oraciones antiguas. Fue ese mismo canto el que ahora, en la cabaña, escuchaba del otro lado de la puerta, repetido por decenas de voces adultas, como si aquellos hombres hubieran aprendido la misma letanía que el muchacho repetía en secreto. Un nuevo golpe hizo saltar la bisagra superior. La madera gimió y una corriente de humo entró en la sala.
Ernesto abrazó a Julián y lo arrastró hacia la pared más alejada. El niño apretó los dientes y murmuró algo que el director no alcanzó a entender. Era un rezo breve, distinto, que hizo que el aire pareciera espesarse un instante. El anciano albino, al mando del grupo, levantó la voz. «Dejen de golpear, él vendrá solo». Entonces, el silencio fue absoluto. Ernesto miró a Julián, desconcertado. El niño levantó la cabeza y susurró. «Ya saben dónde estoy». La puerta se estremeció una última vez, pero no se abrió. Afuera los pasos se alejaron, rodeando la casa como si buscaran otra entrada. Ernesto comprendió con un escalofrío que el cerco no se limitaría a esa noche. Apenas era el comienzo, y lo que había visto en aquellas grabaciones no era un error, era una advertencia. Un ruido seco en el techo hizo que levantara la vista. Algo o alguien se había subido a la cabaña. El crujido sobre el techo se repitió, pesado, como si varias botas recorrieran las láminas al mismo tiempo. La madera de las vigas gimió y un polvillo cayó sobre el piso de la sala. Ernesto abrazó a Julián contra su pecho y lo arrastró hacia la chimenea apagada. El resplandor de las antorchas se filtraba por las rendijas de la puerta entreabierta y dibujaba sombras alargadas en las paredes. El olor a humo, resina y cuero mojado invadía cada rincón de la cabaña. Con los ojos fijos en el techo, el director recordó el instante en que supo que algo no estaba bien con el niño. Después de la muerte repentina de su madre, Julián había sido trasladado a un orfanato en Gómez Palacio. Apenas unas horas después, Ernesto recibió una llamada de una trabajadora social. «Revisamos al chico y tiene cicatrices, quemaduras, señales de golpes, pero no encontramos ningún lunar en el brazo. Nada. Está limpio», le dijo con tono incrédulo. Esa frase lo persiguió todo el día. El lunar era inconfundible, una mancha irregular en forma de cifras torcidas. ¿Cómo podía desaparecer de un día para otro? Ernesto viajó al orfanato y pidió verlo. El cuarto estaba vacío. «Se escapó al amanecer», le informó un guardia, señalando la puerta trasera. El director no creyó en una simple fuga. Recorrió los pasillos desiertos y decidió revisar las cámaras del lugar. Y ahí lo encontró. Julián caminando lentamente por los corredores con una calma inquietante. Lo siguió en las imágenes hasta la vieja biblioteca del colegio vecino, un edificio que llevaba años cerrado. Lo último que registró la grabación fue al niño entrando entre los estantes polvorientos. Esa misma noche, Ernesto fue hasta allí. Llevaba una linterna y un temor difícil de describir. El aire olía a humedad, a papel viejo y a ceniza. Caminó entre pasillos oscuros hasta que lo vio. Julián estaba de rodillas frente a un libro enorme de tapas negras, recitando oraciones en un idioma que no comprendía. Lo perturbador era su aspecto. No tenía cicatrices, no había rastro de heridas. Parecía otro niño. Ahora en la cabaña ese recuerdo lo golpeaba con fuerza. Afuera los pasos rodeaban la casa. Arriba las botas seguían arrastrándose. De pronto el silencio se quebró con un golpe seco en la ventana lateral. Ernesto giró y alcanzó a ver un rostro pegado al vidrio. Una capucha roja y unos ojos desorbitados que lo miraban con odio. El anciano albino gritó desde el exterior: «Entren por donde sea, el tiempo se acaba». El eco de su voz resonó en la sierra, multiplicado por las montañas, como si la orden viniera de todos lados. Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que lo que estaba a punto de suceder no tendría marcha atrás. Una de las ventanas se hizo añicos y una mano cubierta por un guante negro entró a tientas buscando abrir el cerrojo. Los vidrios se desmoronaron sobre el suelo como un puñado de hielo. La mano enguantada tanteó el cerrojo y empujó con fuerza. Ernesto reaccionó de inmediato.
Tomó un leño del montón junto a la chimenea y golpeó con todas sus fuerzas. El crujido fue seco, acompañado de un grito ahogado que se perdió en la noche. La mano desapareció, pero el daño ya estaba hecho. El marco quedó flojo y las cortinas colgaban desgarradas. Julián se estremeció, cubriéndose los oídos. Ernesto lo arrastró hacia el pasillo que conectaba con las habitaciones del fondo. El aire olía a pólvora húmeda, a humo de resina y a miedo concentrado. Cada paso retumbaba en la madera como un tambor que delataba su posición. El niño, con voz apenas audible, susurró: «Papá, no se van a detener. Ellos no se van a ir». El director se inclinó frente a él, intentando mantener la calma. «Te prometí que nada te pasaría. Confía en mí», respondió con firmeza. Pero en su interior sabía que esas palabras eran más un deseo que una certeza. Recordaba lo que había visto en la biblioteca meses atrás, a Julián rezando frente al libro negro y la aparición de aquel hombre del sombrero ancho que parecía conocerlo desde siempre. Esa visión nunca lo había abandonado. Los golpes en la puerta principal cesaron de pronto. El silencio fue aún más aterrador que el estrépito anterior. Ernesto contuvo la respiración. De pronto se escucharon pasos acompasados descendiendo por el techo hasta que alguien saltó pesadamente en el porche de entrada. Después, la voz del anciano albino volvió a retumbar. «No luches más, entréganos al muchacho y nadie sufrirá». Ernesto apretó el leño con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sabía que no podía abrir, pero también que no resistiría mucho más. Entonces recordó un detalle perturbador. En la cinta de seguridad del orfanato, justo antes de que Julián desapareciera, había un instante en que la cámara lo mostraba mirando directo al lente, como si supiera que alguien lo observaba. Sus labios se movieron en silencio, pero al reproducir el video una y otra vez, Ernesto juraba escuchar un murmullo idéntico al rezo que ahora entonaban los encapuchados. Un estruendo lo sacó de sus pensamientos. Otra ventana cedió en la parte trasera. Los intrusos ya estaban adentro. El frío se mezcló con el calor sofocante de las antorchas. El olor a cuero y sudor se hizo más fuerte, como si la cabaña se llenara de cuerpos que avanzaban sin piedad. Ernesto empujó a Julián hacia el cuarto más alejado y cerró la puerta. El niño lo miró con ojos vidriosos, como si guardara un secreto que nunca se atrevió a contar. La silueta de un encapuchado apareció en el pasillo, iluminada por el resplandor anaranjado. La respiración áspera del intruso se escuchaba nítida, acompañada del roce metálico de una espada saliendo de su funda. El resplandor de la antorcha delineó la figura del intruso: túnica roja, botas empapadas de nieve y una espada curva que brillaba con reflejos naranjas. El pasillo era estrecho, el olor a madera quemada y a sudor enrarecía el aire. Ernesto levantó el leño, dispuesto a defenderse. Su respiración era rápida, sentía la garganta seca, y cada segundo le recordaba que estaba solo frente a hombres que habían venido preparados. El encapuchado avanzó 2 pasos y levantó la espada. Julián, detrás de la puerta, contuvo un sollozo. En ese instante, un crujido distinto atravesó la casa, un ruido metálico, profundo, como si alguien golpeara desde las paredes. El intruso se detuvo confundido, girando la cabeza. Ernesto aprovechó y descargó el leño contra su hombro. El golpe fue contundente, el hombre tropezó y cayó de rodillas, pero alcanzó a soltar un alarido que se multiplicó con ecos en el exterior. Los otros reaccionaron. En segundos, más botas entraban por la ventana trasera. Ernesto retrocedió con el pecho agitado, empujando a Julián hasta el cuarto. El niño, con voz temblorosa, murmuró: «Ellos no me buscan por lo que piensas, sino por lo que llevo dentro». Ernesto no entendió del todo, pero el tono de esas palabras lo llenó de un miedo distinto, más hondo que el provocado por los hombres de afuera. De pronto,
El anciano albino cruzó el umbral de la puerta principal, caminando despacio. No llevaba antorcha ni espada, solo un pequeño cofre de madera que sostenía con ambas manos. Sus ojos claros brillaban con un fulgor extraño, y el silencio que lo acompañaba imponía más respeto que los gritos de los demás. Los encapuchados se detuvieron como si esperaran su señal. El anciano alzó la voz, ronca pero firme. Ernesto, no tienes salida. Ese niño no te pertenece. Fue señalado antes de nacer y nuestra orden tiene siglos cumpliendo con lo que ustedes llaman profecía. Entrégalo y evitarás que ambos sufran lo que está escrito. El director apretó los dientes, sintiendo un ardor en los ojos. Nunca había creído en maldiciones, pero el recuerdo de las grabaciones, de las cicatrices que aparecían y desaparecían en el cuerpo del chico, pesaban demasiado. El silencio se quebró con un ruido inesperado. Un golpeteo seco contra las paredes, 3 veces seguidas, como si alguien invisible reclamara atención. Julián cerró los ojos y susurró un rezo en un idioma que Ernesto no reconoció. El aire de la sala se espesó y las llamas de las antorchas titilaron como si fueran a extinguirse. El anciano clavó sus ojos en el muchacho, luego en Ernesto, y abrió lentamente el cofre. Dentro había un frasco de vidrio con un líquido espeso y flotando en él, un ojo humano. La visión heló la sangre de todos. El albino levantó el frasco y dijo: «Con esto se anulan todos los engaños. Ahora veremos quién es el verdadero». Ernesto tragó saliva. Sintió que el peso del momento lo ahogaba. Julián, en cambio, se adelantó un paso, la mirada fija en ese frasco. La tensión alcanzaba su límite. El siguiente movimiento podía decidirlo todo. El ojo suspendido en el líquido reflejaba las llamas como si aún estuviera vivo. El anciano albino lo sostuvo en alto y pronunció palabras que nadie más entendió. De inmediato, las antorchas chisporrotearon y el aire de la cabaña se volvió pesado, casi irrespirable. Ernesto retrocedió un paso, empujando a Julián detrás de él. El niño, sin embargo, no parecía asustado. Su mirada estaba fija en el frasco, como si lo reconociera. «Este objeto ha protegido a nuestra orden desde hace 6 siglos», dijo el anciano, y su voz resonó como trueno contenido. «Con él podemos ver la verdad. Ninguna ilusión resiste». Los encapuchados levantaron sus espadas, aguardando una señal. El silencio era tan profundo que se escuchaba el crujido de la madera bajo las botas. Ernesto apretó el leño con fuerza, pero lo que lo perturbaba no era la amenaza de las armas, sino el recuerdo que lo asaltó en ese instante. Una visión de meses atrás, en una noche de tormenta en los patios traseros de la escuela. Había seguido a Julián en secreto y lo encontró arrodillado bajo la lluvia, con la ropa empapada y las manos sangrando. El niño dejó caer una gota de su sangre en el lodo y con un rezo extraño, el charco comenzó a burbujear. Lo que emergió de esa mezcla lo dejó paralizado. Una copia exacta del muchacho, hecha de barro y agua, que respiraba sin jadeo ni dolor. Julián se levantó y miró al duplicado sin sorpresa, como si lo hubiera hecho muchas veces. Ernesto retrocedió en silencio, convencido de que lo que había visto era imposible. Ahora, frente a los fanáticos, comprendió que esa memoria era real. Julián bajó la cabeza y susurró: «Ellos quieren destruirme porque sé cómo resistir. No entienden que no busco hacer daño, solo sobrevivir». El anciano rió con desdén, agitando el frasco con el ojo. «Sobrevivir creando sombras sin alma. Eso no es vida, es herejía». Un trueno lejano sacudió la montaña y la lluvia comenzó a golpear el techo de la cabaña. Ernesto sintió que el ambiente cambiaba. El suelo vibró y un olor a tierra mojada penetró en la sala. De las rendijas del piso se filtraba barro espeso. Los encapuchados se miraron nerviosos. En segundos, figuras idénticas a Julián comenzaron a levantarse, primero una, luego 2, hasta formar un grupo que llenó el pasillo. Tenían la misma cara, los mismos ojos,
pero sus miradas eran vacías, ausentes. Avanzaron sin miedo hacia los fanáticos, que retrocedieron con espanto. El albino levantó el frasco con ambas manos, gritando oraciones para contener aquella manifestación. El ojo dentro del líquido brilló con intensidad, y las copias se detuvieron como estatuas. La tensión era insoportable. El niño verdadero estaba detrás de Ernesto temblando, mientras las figuras de barro esperaban órdenes. El anciano sonrió, convencido de que tenía el control. Dio un paso al frente y dijo: «Ahora sabremos cuál de todos es el original, y cuando lo descubramos, ninguno de ustedes saldrá vivo de aquí». Un estruendo hizo vibrar la cabaña entera. Alguien más acababa de entrar por la puerta trasera. El portazo en la parte trasera retumbó como un disparo. Ernesto giró apenas un instante y alcanzó a ver a 3 encapuchados más, entrando con espadas cortas y antorchas que chisporroteaban por la lluvia. El calor del fuego mezclado con el olor a tierra mojada formaba un ambiente irrespirable. Julián retrocedió contra la pared, sus ojos fijos en las figuras de barro que aún aguardaban inmóviles, como si esperaran una señal. El anciano albino levantó el frasco con el ojo y pronunció en voz grave: «Adelante, hermanos, cumplan con lo que nos fue entregado desde hace generaciones». El eco de sus palabras arrastraba siglos de fanatismo. Ernesto, con el pecho agitado, recordó lo que había escuchado en la biblioteca cuando aquel hombre del sombrero ancho le reveló la verdad. La madre del niño había pregonado en todos los pueblos que su hijo estaba marcado, y esa noticia había llegado a oídos de los más peligrosos. Esa noche, en medio de los estantes polvorientos, el extraño de barba negra lo miró a los ojos y le dijo: «Existen hombres que se hacen llamar guardianes de Yahvé, se ocultan bajo ropajes de fe, pero lo único que los guía es la sangre. Llevan más de 500 años cazando a los niños como este. No buscan salvarlos, buscan extinguirlos». Ernesto había sentido un escalofrío entonces, pero nunca imaginó que esas palabras cobrarían forma en su propia casa. Ahora los veía de cerca. Hombres de distintas edades, con cicatrices en los brazos y símbolos cosidos en sus túnicas rojas. No eran improvisados. Se movían con disciplina, como soldados antiguos. El albino continuó: «Hemos recorrido desiertos, selvas y montañas. Ningún marcado ha sobrevivido a nuestro mandato. No existe poder que supere nuestra reliquia». Uno de los fanáticos avanzó hacia una de las copias de barro y la atravesó con su espada. El cuerpo falso se deshizo en polvo húmedo que cayó al suelo, dejando un olor penetrante a arcilla. Otro encapuchado repitió la acción con otra copia y lo mismo sucedió. Ernesto observaba incrédulo cómo aquellas defensas se desmoronaban frente a la reliquia que brillaba en manos del albino. Julián, temblando, se inclinó hacia Ernesto y susurró: «Ellos no se detendrán. Vienen por mí desde que nací. Mi madre lo sabía, por eso me golpeaba. Quería arrancarme algo que no entiende». El director lo tomó de los hombros con fuerza y respondió: «Nadie va a tocarte mientras yo respire». El albino escuchó y rió con desprecio. ¿Protegerlo tú? ¿Un hombre cansado que carga culpas? No entiendes nada. Este niño no es inocente, es la semilla de lo que destruirá al mundo, y nuestra orden fue creada para impedirlo». Las antorchas iluminaron las paredes ennegrecidas de la cabaña. La lluvia afuera golpeaba como tambores y el olor a barro se intensificaba. Ernesto respiró profundo, sabiendo que el enfrentamiento no podía evitarse. El albino levantó el frasco sobre su cabeza y gritó: «Por la reliquia, ninguno de ustedes verá la próxima aurora». Y en ese instante, las figuras de barro restantes comenzaron a moverse de nuevo, pero no hacia los fanáticos, sino hacia Ernesto y Julián. Las figuras de barro se desplomaron antes de alcanzarlos. El ojo dentro del frasco brilló una vez más.
y en cuestión de segundos no quedó rastro de ellas. El anciano albino bajó lentamente el recipiente, satisfecho. ¿Lo ves? Sin la reliquia tus trucos no sirven, y mañana nadie recordará tu nombre ni el de ese niño. Ernesto tragó saliva, consciente de que la amenaza era real. Pero la historia no empezó esa noche. Meses atrás, cuando obtuvo la custodia de Julián, creyó que podía darle una vida tranquila lejos de la ciudad. Vendió lo poco que tenía en Torreón y compró una pequeña cabaña en la Sierra Madre, rodeada de pinos y riachuelos helados. Pensaba que allí nadie podría encontrarlos. El silencio del bosque, el canto de los pájaros al amanecer y el olor a leña encendida lo convencieron de que habían encontrado refugio. Al principio, todo parecía funcionar. Julián comenzó a sonreír, a correr entre los árboles, a olvidar los gritos de su madre. Por las noches se sentaban junto a la chimenea y Ernesto le leía libros escolares intentando normalizar su infancia. Pero había un cajón, cerrado con llave, que guardaba lo único que podía arruinar esa paz: el libro negro que había encontrado en la biblioteca. Ernesto juró no abrirlo jamás. Sin embargo, cada tormenta que azotaba las montañas despertaba en él la misma inquietud. ¿Y si la secta descubría su paradero? ¿Y si no estaba preparado para protegerlo? Las noches se hicieron largas. El hombre, incapaz de dormir, sacaba el libro del cajón y se lo llevaba al bosque. Allí, bajo la lluvia, intentaba descifrar símbolos que parecían moverse entre las páginas. Volvía con las manos cortadas, los ojos rojos de cansancio y el cuerpo tenso. Julián lo veía entrar empapado y con inocencia preguntaba: «Papá, ¿qué haces allá afuera?». Ernesto sonreía para tranquilizarlo. «Solo leo, hijo. Necesito estar listo». Pero en el fondo sabía que cada palabra aprendida lo hundía más en un terreno del que no podría regresar. El olor a tierra húmeda en esas caminatas se mezclaba con el aroma de resina quemada que usaba como protección. A veces escuchaba pasos detrás de él, pero al girar no había nadie. Otras veces los árboles parecían inclinarse como si obedecieran a su voz. Cada señal lo convencía de que estaba aprendiendo demasiado rápido. Cuando Julián cumplió 13 años, el cambio en Ernesto se hizo evidente. Sus manos estaban marcadas por cicatrices nuevas, sus ojos hundidos de insomnio y su carácter más sombrío. Aunque lo abrazaba con ternura, el niño percibía la preocupación constante. El amor seguía intacto, pero la sombra del libro lo acompañaba a cada paso. En el bosque, una madrugada, Ernesto escuchó un silbido extraño, parecido a un rezo lejano. Supo entonces que los habían encontrado, y esa certeza lo persiguió hasta la noche de Navidad, cuando vio las antorchas acercarse desde la montaña. Ahora, frente a los fanáticos, la ironía era insoportable. Todo lo que había estudiado en secreto no servía ante el brillo de un ojo muerto. Y mientras Ernesto buscaba desesperadamente una salida, el anciano albino levantó el frasco y dio la orden de preparar la daga ceremonial. La orden del anciano cayó como sentencia. 2 encapuchados se adelantaron con espadas curvas que reflejaban las llamas de las antorchas. El resto rodeó la sala, cerrando cada posible escape. Julián se pegó a la pared, respirando agitado. Ernesto se puso delante de él, con el leño aún en la mano, aunque sabía que no era rival para tantos. El olor a humo, mezclado con sudor y barro, lo envolvía todo. El albino levantó el frasco con el ojo flotando en aceite y lo colocó sobre la mesa. Los hombres formaron un círculo a su alrededor, murmurando oraciones antiguas. El director sintió cómo la presión del aire cambiaba, como si el ambiente se espesara. Las llamas de las antorchas titilaron, y por un instante pareció que iban a apagarse. Ernesto sabía que aquel objeto era la clave, pero no alcanzaba a comprender cómo destruirlo sin morir en el intento.
El primero de los fanáticos atacó, lanzándose hacia él con la espada. Ernesto levantó el leño y logró bloquear el golpe, pero la madera se astilló. El impacto le recorrió el brazo como fuego. El segundo hombre avanzó, y entonces ocurrió lo inesperado. El suelo retumbó, y del barro que se había filtrado con la lluvia comenzaron a levantarse nuevas figuras. No eran tantas como antes, apenas 4, pero idénticas a Julián. Los fanáticos retrocedieron con espanto. El albino apretó los dientes y gritó: «¡No se dejen engañar! ¡Son sombras!». Uno de los encapuchados atravesó a una de esas copias, que se desmoronó en lodo y polvo. Pero las otras 3 se lanzaron sobre los hombres, forcejeando con una fuerza inexplicable para cuerpos hechos de barro. Ernesto aprovechó la confusión. Empujó una mesa contra 2 atacantes y arrastró a Julián hacia la cocina. El muchacho, sin embargo, se detuvo de golpe y dijo en voz baja: «No puedo huir más, papá. Ellos vienen por mí, no por ti». Su rostro estaba pálido, pero su mirada firme. Ernesto lo sacudió de los hombros. «No digas eso, no voy a dejarte». En ese momento, el anciano albino avanzó entre el caos. Tomó el frasco con el ojo y lo levantó por encima de su cabeza. Su voz resonó con fuerza: «Por esta reliquia, por los siglos de nuestra orden, ninguno de ustedes sobrevivirá». La luz del líquido dentro del frasco iluminó toda la sala. Las copias restantes se detuvieron, paralizadas, y comenzaron a deshacerse lentamente. El barro goteaba en el suelo como si la lluvia misma las disolviera. El albino sonrió satisfecho. Entonces señaló a Julián y dio la orden: «Sujétenlo. Esta noche el sacrificio se cumplirá». 4 hombres se abalanzaron sobre el niño. Ernesto intentó detenerlos, pero fue golpeado en el estómago con la empuñadura de una espada. Cayó de rodillas, la respiración cortada, y sintió el sabor metálico de la sangre en la boca. Julián gritó su nombre mientras lo arrastraban hacia la mesa. El anciano colocó el frasco frente al niño y sacó una daga de mango ornamentado. «Con este filo terminaremos la profecía», anunció, y alzó la hoja hacia las llamas. Ernesto, aturdido en el suelo, buscó desesperado una manera de impedirlo. Sabía que solo un movimiento podía cambiarlo todo. Fue entonces cuando miró la chimenea encendida y tuvo una idea tan arriesgada como definitiva. El calor de la chimenea ardía en el costado de Ernesto mientras se arrastraba con el abdomen ensangrentado. Cada movimiento era una punzada que lo hacía perder aire, pero sus ojos estaban fijos en el frasco sobre la mesa. El ojo en suspensión parecía observarlo, como si supiera lo que planeaba. Julián forcejeaba con los brazos atados, mientras los encapuchados lo sostenían entre gritos y rezos. El anciano albino, con la daga en alto, disfrutaba el momento como quien saborea una victoria asegurada. Reuniendo las últimas fuerzas, Ernesto se impulsó hacia adelante y en un gesto desesperado arrancó el frasco de las manos del albino. Los fanáticos gritaron, corrieron hacia él, pero ya era tarde. Con un movimiento brusco, arrojó la reliquia al fuego de la chimenea. El vidrio estalló con un chasquido y el líquido espeso se derramó sobre las brasas. El ojo humano se retorció un instante antes de arder, liberando un humo denso y acre que invadió la sala. El albino rugió de furia. Sus hombres lo golpearon con violencia. Una espada atravesó el costado de Ernesto, otra lo hizo caer al suelo. Julián lloraba, implorando que lo dejaran en paz. El líder levantó la daga para cumplir su promesa. «Ahora verás cómo muere frente a ti», dijo con una sonrisa cruel. Ernesto, tendido en el piso, sintió que la vida se le escapaba. La sangre corría bajo su cuerpo y el frío lo envolvía. Pero en medio del dolor, hizo lo único que aún podía: susurrar una súplica. «Si alguien escucha, si alguien puede ayudarme, no lo dejen morir». Su voz fue apenas un murmullo, pero alcanzó. El suelo tembló.
Los pasos pesados de alguien más hicieron vibrar la cabaña. Los encapuchados giraron hacia la entrada y entonces lo vieron. El hombre del sombrero ancho, alto, de barba negra, atravesó la puerta con calma, sin prisa, como si hubiera estado esperando ese momento. El anciano albino retrocedió, la daga aún en alto, pero su rostro palideció al ver que las antorchas se apagaban una a una. «Duérmete», ordenó el extraño. Julián cerró los ojos de inmediato. Su respiración se calmó, como si nada lo amenazara. El hombre avanzó hacia el círculo de fanáticos y un silencio absoluto dominó el lugar. Luego vinieron los gritos, súplicas, llantos, golpes secos contra la madera. El aire se llenó de olor a hierro y humo. Ernesto apenas alcanzaba a escuchar, porque la oscuridad lo envolvía cada vez más. Cuando abrió los ojos, el silencio era total. Julián seguía dormido, libre de las ataduras. Los cuerpos de los fanáticos estaban desparramados en el suelo, irreconocibles. El anciano albino ya no tenía rostro, su cabeza ardía en la chimenea. Frente a él, el hombre del sombrero sonrió apenas y lo miró. «Gracias por cuidarlo. Desde ahora él no recordará nada, pero tú nunca olvidarás». Ernesto, con lágrimas y la voz rota, respondió: «No soy su guardián, soy su padre y lo protegeré siempre». El extraño se acomodó el sombrero y antes de desvanecerse en la penumbra dejó una última frase: «El amor, entre todas las armas, siempre ha sido la más poderosa». Cuando Julián despertó horas después, lo único que hizo fue abrazar a Ernesto y llamarlo papá. Nunca volvió a hablar de lo ocurrido, pero el director sabía que lo vivido en esa cabaña no era un sueño ni una fantasía, era real, y la certeza de que los habían encontrado una vez significaba que tarde o temprano volverían.